No, pues la verdad es que me siento orgulloso y me siento contento por estar arrancando. Este es un proyecto, pues que traemos o traigo yo al menos queriendo arrancar de hace año y medio, güey, y no lo había podido hacer o no lo había podido llevar a cabo por X o Y razón. Y me siento ya contento por estar aquí, por lo que se ha hecho, por la chinga que es arrancar un podcast, que ya vimos que no es cosa, pero nada sencilla, y menos cuando pues no tienes como tanto el apoyo, o sea, en equipo y eso, pero pues creo que empezamos bien, creo que estamos arrancando bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Y pues estoy contento por arrancar, güey, la neta ya, o sea, me siento contento. O sea, ¿en algún momento pensaste que a lo mejor no se iba a hacer? Pues no que no se iba a hacer, pero no tenía como un tiempo establecido a hacerlo. O sea, o más bien decía, ¿cuándo chingado lo voy a hacer? De que lo iba a hacer y de que lo quería hacer, lo iba a hacer. ¿Por Ujú. qué? Pues porque sé por qué lo quiero hacer y porque sé que tengo muchas razones para hacerlo. Pero no sabía cuándo lo iba a hacer. Entonces, hace poco dije, ¿sabes qué? Hay que darle. Y Ujú. pues obviamente esperas a hacerlo en un espacio, una oficina, un espacio Ujú. X o Y. Pues dije, oye, pues chingue su madre, pues en la casa, ¿no? Sí. Y qué mejor, la verdad me siento, creo que quedó bien. Sí, o sea, se ve como, de lo que hablábamos es que se ve como un espacio como acogedor, se ve a gusto, es un espacio donde sí podríamos platicar, no sé, 5 horas. Y no, habíamos hablado también de poner aquí comida y salchichas y cosas así, pero preferimos evitarlo. Pero, por ejemplo, ahorita con eso que comenzamos o con eso que estamos diciendo ahorita, ¿qué crees que fue como que lo que terminó detonando el decir, ya, o sea, este mes queda porque este último mes, que fue como cuando hablamos ya como que va a quedar o va a quedar, pues todos los días era de qué falta y qué vamos a comprar y hay que poner esto y luego esta cámara ya no se ve y luego los aros de luz y ¿por qué? O sea, ¿por qué el último mes? La verdad es que tengo mucho tiempo queriendo hacer podcast, pero últimamente me daba como cierto, pues como cierto, no sé, güey, no sé cómo llamarle, frustración de que yo quería hacer podcast y estuve buscando a varias gente que hace podcast con toda la intención de que me invitaran, Ujú. pero no, güey, entonces yo dije, ¿sabes qué, güey? Pues lo tengo que hacer yo, Ujú. no hay de otra, definitivamente lo tengo que hacer yo. Aparte porque pues la mayoría de podcasts, digo, hay muchos podcasts que yo sigo y que veo, pero son podcasts que hablan de muchas cosas y no exactamente lo que a mí me gustaría hablar. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues tengo que hacer algo en donde yo pueda hablar exactamente lo que yo quiero hablar y del mensaje que yo quiero transmitir. Esa fue una. Y la otra razón, pues, es justamente por, no sé, güey, sentía una urgencia personal o mucha necesidad de transmitir muchas cosas que he aprendido con el tiempo, ¿no? O Ujú. sea, yo veo otros podcasts, veo videos y digo, güey, yo sé de eso. Y yo sé que puedo explicar cosas más profundas de lo que estoy escuchando. Ujú. Y me daba como un cierto, ver videos donde yo decía, yo sé de eso. Y no poderlo como yo transmitir y decirle a la gente, oye, pues, además platicando con muchas otras personas, personalmente, o sea, platicando de estos temas las mismas personas me decían, oye, pues, güey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no haces algo más general donde puedas darles esto que me estás diciendo a mí, lo puedas enseñar a más personas? Porque Sí. son herramientas realmente muy valiosas. Entonces, creo que esas razones fueron por las que dije, ¿sabes qué? Tengo que ponerme las pilas ya. Además de que creo que ahorita estoy en una etapa de mi vida donde tengo tiempo para poder hacerlo, que eso es sumamente importante. Sí. Antes quería hacerlo, pero no había forma, no tenía tiempo, tenía que trabajar Ujú. para cumplir los mínimos necesarios. Entonces hoy creo que ya tengo ese espacio para poder hacerlo. Entonces creo que hoy pues fue lo que hizo que hoy ya dijeras, vamos a hacerlo, ¿no? Sí. No fue de la noche a la mañana, pero ya quedó, ya Sucedió. estamos, que es Sí. lo importante. Pero, por ejemplo, ahí creo que una de las cosas como bien importantes de que dices es como lo del tiempo. Porque si no existe como esta comodidad de decir, lo estoy haciendo en mi casa, no hay quien interrumpe, o sea, está difícil, definitivamente, o está imposible, porque si así estuvo difícil, ahora haciéndolo bien, yo creo que, o sea, haciéndolo como en otro lugar o algo así, la neta está imposible. Y bueno, creo que con eso una de las cosas que tendremos que hacer es acomodar como el back a las personas que lo empiecen a ver, o que sea el primer capítulo de, a ver, o sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué ahorita nos sobra
tiempo, por decirlo de alguna forma, que al final de cuentas creo que algo en lo que coincidimos mucho y que van a ir viendo conforme vaya pasando, es que somos personas que hacemos todo en una semana y en esa semana nos exigimos hasta que quede en esa semana. ¿Tú por qué crees que tú empezaste a hacer así? ¿O cuál es el back? ¿Cómo podrías como explicar eso tú? Ok. Mira, voy a empezar hablando, me gustaría dar introducción a la gente que va a empezar a ver este contenido, este podcast. Me gustaría, primero y antes que nada, realmente eh, compartirles la idea del podcast, güey. Mi Sí. idea de hacer este podcast es 100% hacer un podcast de valor, güey. 100%. Quiero que sea un podcast no de entretenimiento, sino de valor, güey. Hay un chingo de podcasts, yo sigo un chingo de podcasts. Y hay unos podcasts que en lo personal a mí son los que más me gustan, que son los de valor, güey. Yo soy una persona que, digo, sin decir nombres, pero no me gusta ver podcast o contenido que sea de entretenimiento. A mí, o sea, digo, de vez en cuando lo hago, obviamente, pero por lo general yo veo puros podcasts o sigo a puras personas que siempre me están aportando algo, güey. Sí. Siempre. Y creo que eso es una clave súper importante para llegar hoy en día a lo que he llegado, ¿no? Entonces, quiero que este podcast sea totalmente de valor, güey. Eso es lo principal y quiero que la gente que vea este podcast sepa que el contenido que se va a dar todo el tiempo aquí es contenido que le va a servir para aplicarlo en su vida y que va a ser de valor, no Sí. para entretenerlos. Eso es lo principal. Y cómo vas a dar valor, ¿no? Porque pues, obviamente podemos hablar de valor y así, pues sí, ¿cómo puedes dar valor? Ok. La introducción o lo que yo creo que en lo que yo puedo dar valor, en los últimos años me he enfocado muchísimo en trabajar el aspecto personal, en aprender un poquito de desarrollo personal, desarrollo humano, un poco de psicología, programación neurolingüística, todo esto, ¿no? Pero no nomás lo he aprendido. Conforme he aprendido ciertas herramientas, las he ido aplicando en mi vida. Y esas herramientas me han dado un resultado. Que al día de hoy ese resultado para mí, pues ha sido mucho. Obviamente, pues creo que la idea es lograr más. Pero hoy la base está muy fundamentada, personalmente. Mi base está muy fundamentada y sé que hoy en día voy a lograr lo que me proponga en mi vida porque ya logré traspasar esas barreras por las cuales no lograba muchas cosas antes, ¿no? Entonces, he aprendido muchas herramientas, tengo muchas herramientas para compartir, sobre todo en cuestiones personales, en desarrollo personal. Y hablo un poquito del tema de desarrollo personal, porque luego está este concepto, esta palabra, la verdad es que yo se lo he dicho a mucha gente y mucha gente dice, ¿pero qué es desarrollo personal? ¿O qué es el desarrollo humano, ¿no? Para mí, digo, a lo mejor habrá una definición muy teórica, pero en palabras, en mis palabras, para mí el desarrollo personal es trabajar en tu inconsciente, trabajar en tus limitantes, en tu contexto, en tus creencias, para, una vez que las trabajes, poder llegar a siguientes niveles de consciente, ¿no? Que el consciente, a final de cuentas, o el inconsciente, bueno, el consciente y el inconsciente, son las cosas que debes de trabajar sí o sí para poder llegar a otros niveles de tu vida, ¿no? Creo yo. Entonces, para mí eso es el desarrollo humano y es el desarrollo personal y es lo que he trabajado los últimos años y creo que ha habido una verdadera transformación y un resultado extraordinario personalmente y bueno, sé que mucha gente de mi alrededor lo ha visto y lo ha notado. Entonces, tengo mucha hambre de compartir eso, güey. De compartirlo porque sé que hay gente que le va a funcionar y le va a servir y sé que hay cosas que le van a ayudar a mejorar su vida y para mí eso es, no sé, güey, yo simplemente siento esa hambre de compartirlo, güey, de compartirlo porque pues gracias a eso yo hoy en día puedo decir que mi vida ha mejorado muchísimo. Entonces esa es mi idea, esa es mi intro y esa es pues mi meta de este podcast, ¿no? Mi objetivo de este podcast, no monetizar, ¿no? O sea, a mí me vale madre eso. Realmente no necesito que monetice un podcast. O sea, gracias a Dios, hoy en mi vida no necesito eso, sino compartir. Para mí la idea es compartir 100%. Por eso no el entretenimiento. Sé que si hiciéramos entretenimiento y habláramos de X o Y tontería, tendencias, pues sé que vamos a lograr más tracción y pues obviamente a lo mejor si fuera el objetivo monetizar o hacernos millonarios de un podcast, pues a lo mejor esa sería la idea. Pero esa no es la idea es compartir valor y pues bueno, esperemos que les funcione, esperemos que la gente que escuche el podcast realmente le pueda sacar provecho
Y pues qué mejor también que hacerlo contigo, porque obviamente yo hablo desde la parte un poquito más simplificada, vamos a decirlo así, o desde la experiencia, y pues tú puedes hablar un poquito también desde la parte teórica, ¿no? La parte estudiada. Entonces, qué mejor también que grabarlo contigo. Pero es que fíjate que eso es algo que yo hace, no sé, hace como 2, 3 días me agarré pensando. Y sí dije, a ver, yo puedo citar muchos libros de muchas cosas, pero Mauricio, lo que hace mucho, o lo que haces mucho, o siento yo, es como lo das a entender como muy digerido y muy masticado para que alguien lo entienda. Entonces yo decía, esa es la mancuerna, o sea, así es como vamos a funcionar. Porque una de las cosas que yo empecé a ver, o también como el por qué yo te dije que sí cuando me dijiste, oye, vamos a hacer un podcast, yo dije, va, o sea, yo creo que la meta para mí era como esta parte de poder compartirle a los demás qué es lo que estaba pasando por tu vida, por tantas ideas que de pronto hay en la cabeza y que no sabes dónde las tienes que decir o cómo las tienes que decir. Porque me di cuenta que, por ejemplo, en redes sociales, ahorita en TikTok, en Instagram, hay cosas como súper cuadradas de esto es uno y este es dos y este es tres y ahí punto y se acabó, ¿no? Pero cuando tú le empiezas a explicar a alguien que es algo que no pasa, porque yo veía como mucha gente que decía, yo quiero ser como él, ¿no? O él tiene esto que yo quiero. Y lo veías y decías, pero ¿por qué lo explica tan complicado? ¿Por qué le dice a las personas cosas tan difíciles que te pierdes y dices, nada, o sea, qué flojera, o sea, ¿cómo voy a hacer yo eso en, no sé, o sea, en un montón de cosas, ¿no? En desarrollo personal, en cuestiones de tu economía, todo eso, ¿no? Y al final de cuentas, en lugar de, yo creo que lo hice un poquito al revés que tú. Lo que yo hice fue, los podcasts van a ser de entretenimiento. Porque me aventaba 2, 3 podcasts que decía, estos son buenos y son los que me gustan, muchos de física y cosas así, pero me aventaban muchos podcasts que eran comedia, tal cual comedia. ¿Por qué? Porque cuando escuchaba a alguien hablar de eso, como que mi manera de decirlo es ¿por qué lo haces tan complicado? Y mejor me leía un libro. Y esa era la manera en la que yo lo aterrizaba y decía, entonces, pero me pasaba lo mismo, cuando escuchaba algo decía, es que si dijera esto estaría mejor, lo podrían explicar mejor. Y a lo mejor va a haber alguien, que creo que de eso se trata, de espejear así, va a haber alguien que va a estar viendo el podcast y nos va a decir, yo lo puedo decir mejor que ellos dos. Pero entonces la diferencia está, creo que hace poquito leí un libro, volvemos a lo mismo, voy a pues, con mis libros, leía un libro que decía, la diferencia está entre quien lo hace y el que dice que lo va a hacer. Y eso es totalmente, creo que es algo en lo que hacemos mucho match tú y yo. Decimos, o sea, sí, o sea, tú puedes venir a decir que vas a hacer un podcast, que va a ser el más exitoso y tal, 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 pero también puedes decir que eres un podcast que lo único interés que tienes es compartir y hacerlo. Sea como sea, no sé si hoy, mañana o cuándo, pero ya sé que lo voy a hacer. Y eso fue creo que yo también como de las cosas que empecé como a ver como, yo lo quiero hacer por esto, o sea, yo quiero porque genuinamente me interesa decir lo que muchas veces no me dieron una ni permiso de decirlo y otra que apenas siento que es congruente lo que yo puedo hablar con los resultados que hay dentro de mi vida, de mis amigos, de mi familia. Y entonces hay personas que, sin juzgar a nadie, siento que no hay esos resultados, pero se animan a hablar. Y digo, está bien, porque de alguna manera vas a cambiarlo. Pero ahora que creo que tengo como la capacidad de poder transmitir un mensaje diferente, pues sí se me hace también interesante poder decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a decir esto y voy a empezar a hablar de esto. Y creo que por ahí va el podcast. Creo que esta primera introducción así tan rápida que estamos dando, creo que va a hablar junto con el paso de los episodios, va a hablar como de quiénes somos y por qué somos así. Pero si tú pudieras decir, vamos a decirlo de la manera más breve posible para que alguien lo entienda, ya sea la gente que nos conoce en común o que nos conoce por separado, si te pudieras definir, ¿cómo te definirías? O sea, ¿quién eres tú en la vida? Ok. Bueno, pues creo que es una buenísima pregunta. O sea, es importante explicar qué has logrado para que realmente haya una congruencia. Dice un buen conocido, que me gusta mucho esta frase, que dice, el alumno no aprende de quien no admira. Y es real. O sea, significa en palabras simples que no puedes admirar a alguien que ves que no es congruente con lo que dice. Ujú. Y yo simplemente lo aplico. A la gente que yo sigo o las personas que yo veo como mentoras,
pues son personas que yo veo que tienen el resultado de lo que hablan. Porque si lo hablas, pero yo no veo el resultado, pues digo, pues se leyó un libro y lo está sacando un libro, pero no sabe ni putas de lo que está hablando. Y agregando algo a lo que acabas de decir ahorita, esa es la parte más importante y por lo cual yo quería hacer un podcast. Porque todo mundo habla de sus experiencias o todo mundo te dice qué hacer o cómo hacer las cosas, pero no te explica o no profundizan en, mira, yo vengo de esto y yo lo apliqué así y a mí me funcionó así. Muchos te hablan desde lo que ya hicieron y te hablan desde la experiencia, desde lo que ya han hecho y desde lo que tienen al día de hoy y quiénes son hoy, pero no te hablan de quiénes fueron antes y cómo o por qué es valioso lo que hoy hacen. Entonces creo que eso es la parte importante también del podcast o de la idea de este podcast, es desmenuzar bien cómo sí se puede lograr cosas viniendo desde muy abajo. Sé, yo en lo personal he visto gente en podcast o en videos o en contenido diciéndote cómo hacer las cosas y cómo lograr resultados. Y yo digo, sí, güey, está chido, pero tú de dónde vienes, o sea, de dónde sacaste estas ideas o qué has logrado, porque a veces yo creo que lo que estás diciendo es imposible. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, oye, pues es que a lo mejor tú no entiendes de dónde yo vengo o dónde estoy parado yo y me dices que haga eso. Y si tú hoy en día, a lo mejor tu mensaje fuera de, mira, yo estaba aquí y hace match donde yo estoy, entonces te voy a creer el mensaje, te voy a creer lo que estás diciendo y entonces me la voy a creer y voy a decir, entonces sí se puede. Porque él entiende, porque él viene exactamente del mismo punto donde yo estaba. Entonces ahí te lo va a creer. Entonces la idea de este podcast es desmenuzar desde abajo, pues desde los contextos tan limitados de donde venimos y cómo desde ese contexto tan limitado, desde tantas creencias limitantes, pues literalmente hemos llegado a estos niveles, ¿no? Si bien hay muchos más niveles y falta, obviamente, lograr muchas cosas, claro, obviamente, pero al menos yo hoy en día me siento muy orgulloso y me siento muy exitoso hasta hoy en día por lo que he logrado. Hay mucho más que crear, pero sin duda, pues los resultados no son de la noche a la mañana. Pero sé perfectamente que hasta lo que he hecho hoy, voy a terminar logrando mis sueños. Voy a cumplir mis sueños a como el lugar porque hasta el día de hoy los he cumplido. Y eso es lo interesante que me gustaría compartir y el cómo. Cómo sí se puede, pero cómo sí se puede viniendo desde nada, güey. Eso es lo importante. Y hablar en general, otra cosa importante, a mí me gustaría que el podcast o la idea del podcast es que seamos totalmente abiertos y transparentes de las cosas, güey. Sí. O sea, no, a mí me caga el perfeccionismo, güey. Me caga, o sea, y me caga hablar desde que sí se puede y desde que yo vengo desde mero abajo, pues sí, güey, pero explica cómo es desde mero abajo y qué hiciste para poder ir pasito a pasito. Porque eso es algo que no me gusta del contenido que hasta hoy en día he visto. Que todos te hablan de estuve aquí y llegué aquí y hoy estoy aquí y puedes lograrlo así asado. Pero no te desmenuzan el cómo. No te desmenuzan el qué es, qué punto es primero, qué punto es después. ¿Sí me explico? Te hablan, por ejemplo, del tema profesional, metiéndonos un poquito en el tema profesional. Te hablan de lograr cosas en tema financiero, emprendimientos, etcétera. Pero no te hablan de que primero tienes que trabajar quién eres, tus hábitos, tus creencias, tus formas de ser, tu pasado, tu niñez, sanar, etcétera, para poder realmente poder llegar a unos niveles, eh, pues para poder simplemente crecer en lo que tú quieras. Y hay mucha gente que quiere emprender o quiere lograr objetivos profesionales, pero no ha trabajado sus formas de ser o no ha trabajado su pasado y, y por eso nunca lo logra. Sí. Y entonces esa es la parte que a mí me gustaría desmenuzar, cómo puedes llegar a ciertos resultados, pero trabajando primero desde lo de abajo, desde la base que eres tú. Tú, tu pasado, tu niñez, tu infancia, todo lo que tienes que trabajar, que tú como psicólogo entiendes perfectamente a qué me refiero. Y bueno, y ahora tocando el tema bueno, hacías la pregunta de quién eres tú, cómo te defines. Yo hoy en día me defino como una persona íntegra. Y para mí el éxito es eso, ser íntegro. ¿Y a qué me refiero a ser íntegro? Tener tiempo para tu familia, tener tiempo para ti,
tener tiempo para tus relaciones, tus amistades, tener tiempo para tus padres, para tus hermanos, para tus amigos, tener tiempo para aprender, tener tiempo para trabajar, que te vaya bien económicamente, financieramente. Y una de las partes también importantes es tener tiempo para aportar algo a la sociedad. Que ese es, creo que el último punto que todos los seres humanos que llegan a un cierto éxito terminan agregando a su lista. Sí. Compartir. Esto para mí es éxito. Poder estar hoy aquí sentados, teniendo tiempo para compartirle a la demás gente información que le puede funcionar, valiosa y de valor. Sí. Eso para mí, eso soy hoy en día. Y sigo trabajando para poder lograr más cosas, pero hoy en día me siento muy pleno con lo que he logrado y con lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, con pocas palabras. Es la definición. Fíjate que ahorita me suena como mucho hablaba Abraham Maslow, hablaba sobre eso, de la pirámide de Maslow, donde lo de hasta abajo es la seguridad física, donde tú te tienes que sentir bien, que ahorita a lo mejor tocamos un poquito ese tema, ahorita que expliquemos cuál es el tema del podcast, porque ni siquiera hemos empezado, pero hablábamos un poquito de, a lo mejor si tu alimentación está mal, si tú estás mal, si anímicamente te sientes mal, entonces no funciona, o sea, no vas a poder subir, hazle como quieras, pero no subes. Después de ahí nos seguimos a las relaciones y de las relaciones a tu seguridad económica, seguridad en todos los aspectos. Y ya cuando te vas hasta arriba, viene una parte bien importante que se llama autorrealización, en la parte más arriba de la pirámide. Y si te vas toda la autorrealización, si llegas ahí, yo cuando estaba estudiando psicología, todos los profesores siempre me dijeron, la autorrealización es la parte más arriba de la pirámide. Y yo decía, tiene sentido y no. Me meto a estudiar más a fondo a Maslow y Maslow, llegan como unos pupilos de Maslow y le dicen, ¿sabes qué? Es imposible llegar a la autorrealización. O sea, no se puede, hazle como quieras, güey, pero no se puede llegar a la autorrealización. Y Maslow los empieza a cuestionar y tal, sacan otro síndrome que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está, búsquelo. Y ahí, cuando le dicen la autorrealización, le dice, es que ustedes entendieron mal la pirámide. Yo nunca dije que siempre tenías que estar ahí arriba. O sea, jamás te dije todo el tiempo esa autorrealización. O sea, todo el tiempo te tienes que sentir exitoso, todo el tiempo te tienes que sentir feliz, no es cierto, eso es imposible. Todo el tiempo te vas moviendo en toda la parte de la pirámide. Y en psicología te lo enseñan como que si pasas este nivel y ya no te regreses, pasas este nivel y ya no te regreses. Pero eso no es cierto, el ser humano todo el tiempo estamos moviéndonos, todo el tiempo estamos diferentes y así como tú lo dices. O sea, al final de cuentas eso que está sucediendo o esa manera en la que estamos viendo las cosas tiene mucho que ver con tu historia de vida. Y a veces el hecho de creer que alguien más lo logró, o sea, si le dices a alguien, oye, yo ya compré, me acabo de comprar el nuevo iPhone, ¿no? Y hay alguien más que se va a comparar contigo en lugar de moldearse. Y era algo que hablábamos el otro día que íbamos en el carro, que si tú te comparas con alguien, desde ahí ya perdiste. Porque no eres igual, no empezaste del mismo lugar, no estás en la misma meta, no estás en el mismo contexto, no tienes las mismas ideas, las mismas capacidades, entonces ya perdiste, ahí ya perdiste si te comparas, cosa que a mí me pasa un chingo de veces, que ya después vamos a hablar de eso, pero lo importante es moldearte. Tú ya entendiste que esa persona, ¿cómo lo hizo? A ver, si esa persona se levanta todos los días a las 6 de la mañana, por algo lo hace. Me voy a levantar, yo no sé por qué, pero a las 6 de la mañana me levanto. Si hace ejercicio, si comparte fotos de su pareja, si todo el tiempo está haciendo ese tipo de cosas, pues no sé por qué lo hace, pero lo voy a hacer. Si tienes un ideal, eso no te estás comparando, te estás moldeando con la persona. Y creo que era como una parte bien importante también como punto a resaltar. Y bueno, ahorita yo cómo me definiría en ese aspecto. Yo creo que yo también me siento realizado hasta cierto punto, pero siento que tengo un montón de cosas que todavía tengo que hacer. Y algo que sucede mucho dentro de mi persona es que logro algo y la gente alrededor, la muy, muy, muy cercana, me dice, ya párale, o sea, ya quédate ahí. Y yo le decía, es que eso, más vale que ustedes se acostumbren a que no me voy a parar, a que yo voy a hacer algo. Va a ser más sencillo que ustedes se acostumbren a que cuando haga algo voy a querer hacer algo más, a que yo me acostumbre a dejar de hacer cosas, porque no va a pasar. Obviamente teniendo como este límite sano de decir, bueno, no me voy a atascar en el trabajo, no me voy a atascar en aprender o en esas cosas, ¿por qué no? Pero al final de cuentas encontré como un hobby en este placer de compartir, de aprender, de poder platicar con alguien, porque había un momento de mi vida en el que yo estaba pequeñito y escuchaba gente muy interesante hablar, pero no les entendía.
Y entonces mucho menos podía dar mi punto de vista porque tampoco me iban a entender. Entonces era como, o sea, ¿quieres estar en esa plática? Entonces prepárate para poder estar en esa plática. Si no, ni siquiera lo intentes porque te vas a ver tonto si estás ahí. Entonces, una vez escuché, es el director de Yakult, no me acuerdo cómo se llama, da muchas conferencias. Carlos Casuga. Él, una vez escuchó que Carlos Casuga decía que lo peor que puedes hacer en la vida es ser un estúpido con mucha intención. O sea, que tú puedes ser sí, yo quiero comerme el mundo y tal, como en estas academias pirámides de todos los nombres que se te ocurran, que no, sí, fíjate que yo soy muy millonario y que yo tengo tal, y te venden esa idea y eso es lo peor que puedes hacer, ser un estúpido muy intencionado, con muchas ganas de crecer. Entonces, no, primero prepárate, como lo que tú decías, busca en tu espiritualidad, busca en tu persona, busca en qué tienes en la cabeza, qué chip te metieron. Y entonces, pues bueno, creo que va por ese lado. Ahorita yo me puedo definir como un amante de la psicología porque genuinamente me gusta mucho. Soy psicólogo, por eso me gusta mucho la psicología. Otra cosa en las que me podría definir yo, soy una persona que le gusta amar a las personas. O sea, con las personas, creo que mi círculo social, tú también lo has visto, es muy limitado. Es algo que de lo que te hablaba, que me metí al gimnasio también por una cuestión personal, pero por una cuestión también de voy a buscar hacer más amigos y a ver cómo le hago. Y me di cuenta que no era la idea, no. El peor lugar para buscar amigos. Es el peor, sí, es el gimnasio. Estás lleno de personas que lo único que quieren, lo último que quieren hacer es amigos. Quieren hacer un montón de cosas, pero amigos no. Y entonces también fue como que otra cosa que yo empecé a ver ahí. Y ahorita creo que las personas con las que me puedo llegar a rodear o con las que estoy compartiendo como momentos de mi vida son personas que siento que tanto yo me nutro de ellas por cualquier aspecto como ellas se nutren de mí porque les puedo aportar algo. Entonces ahorita yo me definiría como una persona que le gusta mucho amar a las demás personas y que ama su trabajo. Amo lo que hago como trabajo, ¿no? Y esta frase muy cliché de si amas tu trabajo nunca va a ser trabajo, pues yo nunca trabajo porque me encanta lo que hago. Pero pues sí, más o menos así va. Y esa es como la introducción. No sé, ¿tú quisieras aportar un poquito más a eso? Le damos al tema. Tú di. Pues creo que la introducción está correcta. Para quien no sepa, y nos van a estar viendo muy seguido en cámara y juntos, para quien no sepa, pues Oscar y yo somos amigos de la universidad. Ambos estudiábamos administración y ambos abandonamos la carrera. Sí. Yo la abandoné y ya no continué, abandoné 2 carreras. Porque, pues no, simplemente, digo, sí, es otro tema que muy interesante. Pero la abandoné y yo ya no retomé estudios. Obviamente sigo estudiando, actualmente estoy tomando cursos, siempre he tomado cursos y me sigo preparando, pero ahora 100% preparado en temas que a mí me interesan y que me funcionan y me sirven. Ya no, a- trato de ya no aprender cosas que para mí no tienen sentido en lo que yo hoy en día hago. Pero sigo estudiando. Y pues bueno, ambos abandonamos la carrera. Bueno, tú seguiste estudiando, estudiaste psicología. Y si algo tenemos en común, y no me dejarás mentir, es que somos dos personas que, que le echamos muchas ganas a aprender y aplicar y hacer las cosas. No nomás aprender. Creo que somos congruentes. Y ahorita que decías un poquito del tema de la pirámide de Maslow, que comentabas que, bueno, más bien de las pirámides también, bueno, despuésito que comentaste las pirámides de estas personas que bueno, quieres ser multimillonario y que te presumen todo eso, creo que no son congruentes y ese es el peor cáncer de querer transmitir un mensaje, ¿no? No ser congruente. Yo, y tú dijiste ahorita algo bien importante, querías escuchar a gente interesante platicar y a lo mejor tú en ese entonces querías unirte a la plática, pero no tenías el potencial o los conocimientos para unirte a esa plática. Digo, obviamente, hablando en un aspecto muy superficial, ¿no? Porque te puedes unir a la plática y no pasa nada. Pero hablando en el tema superficial o para agregar algo realmente de valor a lo mejor en esa plática, sí se necesitan conocimientos, eso es totalmente real. Al punto que voy es de que sí tienes que ser congruente, creo yo, al menos desde mi experiencia, y yo no sigo a nadie que no vea que no es congruente. Te voy a poner un ejemplo. Y digo,
una persona que para mí fue un mentor mucho tiempo y de hecho a él le agradezco muchísimas cosas. Tuve el honor de conocerlo en persona. O sea, yo escuchaba sus videos y yo decía, o sea, fue una de las personas que más me motivó en estos temas del desarrollo personal, de motivación, en muchos aspectos, ¿no? Él tenía esta filosofía de la vida íntegra, que es hoy en día la filosofía que yo comparto, ¿no? De cuidar todas tus áreas de tu vida, porque si alguna no está cuidada, alguna área de la rueda, pues tu vida está desbalanceada, ¿no? Entonces, a él le aprendí eso, pero el día que yo lo dejé de seguir, y actualmente lo sigo, pero ya no consumo tanto el contenido, y te voy a decir por qué. Porque él predicaba muchísimo de la vida íntegra, pero cuando a mí, digo, no se me cayó el pedestal, pero, pero cuando lo dejé de seguir es cuando no sentí o cuando sentí que dejó de ser congruente con lo que ya predicaba. Es un motivador que se llama Alex Day, muchos lo han de conocer. Ok, yo tengo una historia de Alex Day, de algo que ahorita la contamos. O sea, Alex Day, digo, mucha gente lo va a conocer, es pionero de la motivación en español pues en Latinoamérica. Tiene más de 30 años dando conferencias, es de los pioneros y para quien se dedique a temas de ventas, pues creo que es obligatorio y si no lo conoces, pues no eres vendedor seguramente o no eres bueno porque él es muy bueno en ese aspecto. Pero él se me cayó el pedestal justamente cuando dejó de ser congruente. ¿Y por qué dejó de ser congruente? Porque yo cuando fui a cenar con él, o sea, te digo, para mí era un mentor y de repente un día tuve la oportunidad de ir a cenar con él y con su esposa. Y poco tiempo después estábamos, de hecho, inclusive íbamos a hacer un negocio. Esa era la historia que tú me habías contado que en un teatro o algo así iban a Sí, hacer, ¿no? sí, él tenía ya tiempo que no venía a Guadalajara. Bueno, no a dar conferencias abiertas, venía a dar conferencias como muy empresariales, o sea, muy a puerta cerrada, para empresas. Y yo decía, es que él es buenísimo, o sea, y en temas de ventas, yo tengo ya muchos años dedicándome a las ventas y yo dije, voy a hacer pues sí, o sea, voy a hacer un evento de ventas con el maestro Alex Day y voy a traer o voy a invitar a toda la gente que conozco de ventas, ¿no? De la empresa donde yo estaba y X, ¿no? Y sí, o sea, sí iba a ser el plan, obviamente por novatos no nos salió como esperábamos, de hecho al final se terminó cancelando el evento, ya habíamos pagado una parte y todo, pero se terminó cancelando. Pero el punto que voy es que pocos meses después se divorció. Y ahí es cuando, digo, a lo mejor yo estoy mal y probablemente creo que hoy en día ya viéndolos de otro ángulo, posiblemente creo que es algo que no me incumbe o no sé por la razón. A lo mejor ella fue, ¿no? No sé. ¿Quién sabe? Pero ahí fue cuando hubo como que esto de que, a ver, ¿a qué voy? Él predicaba de la pareja, de la importancia de la familia, ¿no? Y de la importancia pues sí, del matrimonio, no tal del matrimonio, pero sino de la pareja, de la importancia de la pareja y de la familia. Entonces, cuando él se divorcia, pues imagínate, tú admiras a alguien que está casado y que ves que su matrimonio es bonito y tú estás en ese proceso y de repente ves a alguien que truena, pues fue un putazo también para mí, ¿no? Porque es como que, cabrón. O sea, si este mentor, las personas solemos ver a ciertas personas como superiores, ¿no? A los artistas, etcétera, ¿no? Gente que le va bien o gente que empieza a tener un cierto éxito. No sé por qué, pero es un fenómeno raro que las empieza a ver como extraterrestres, ¿no? Como Como ajenos a diferentes. ti, ¿no? Sí, como dioses, no sé, o sea, Sí. ahí hay muchos ejemplos de los que se puede hablar, ¿no? Que dices, ¿qué onda? Yo lo veía a él como alguien superior en ese aspecto. Y saber que se divorció y luego saber que no había estado mucho tiempo con sus hijos por trabajar y todo eso. Ahí fue cuando yo dije, a ver, yo tengo una hija, yo estoy casado y él ya se divorció y yo lo admiraba y no cuidaba tanto a sus hijos y yo amo a mi hija y para mí son de mis prioridades. A ver, no, creo que tengo que cortar el hilo porque me está dando, pues no mal ejemplo, pero simplemente dejó de ser. Y entonces mejor dije, oye, mejor ahora volteo a ver a personas que tengan un buen matrimonio, que tengan un matrimonio exitoso, que yo diga, mira, ellos sí son congruentes ahora con lo que predican, ¿no? Con el matrimonio, con los hijos, le dan tiempo a los hijos para ver cómo ellos manejan sus tiempos, cómo manejan sus finanzas, todo eso, ¿no? Entonces volteé a ver a otros mentores. Sigo a Alex Day, lo admiro muchísimo todavía, para mí es muy buenísimo, pero por esa razón lo dejé de seguir, cuando sentí que no era congruente.
Entonces, por eso yo en día, todo lo que voy a hablar, creo yo, soy congruente. Y no me voy a meter en temas que no, realmente que, güey, no, yo no soy congruente en ese tema. Sí, así que ese es un punto que... Yo, ahorita con lo que dices, a mí me surge, por ejemplo, la pregunta. Me sigo imaginando como que yo estoy afuera del podcast y yo lo estoy viendo en un video. Y yo quisiera haber preguntado eso, pero ahorita que tengo la posibilidad de preguntarlo, entonces, ¿es bueno o es malo depositar tus ideales en cómo está una persona? O sea, ¿seguirías depositando en alguien, en cómo es él? ¿O lo pondrías en algo más? Mira, para responder esa pregunta, primero, hoy en día soy creyente de que no existe la verdad absoluta. Ok. Que esa es una verdad absoluta. Sí, posiblemente. Sí, no me acuerdo cómo se llama esa retórica, pero decir que no hay una verdad absoluta es una verdad Es una verdad absoluta. absoluta, sí, sin duda. Pero bueno, no, creo que no hay una verdad absoluta, entonces no puedo decir, es más, no existe la perfección tampoco. Entonces, hoy en día no copio nada de nadie, ni el estilo de vida, ni qué hace, ni nada. Simplemente observo y de lo que yo vea que me podría funcionar de ciertas personas, obviamente siempre van a ser personas que van mucho más adelantadas que yo. De hecho, se lo recomiendo que siempre sigan o siempre, pues, aprendan de quien ya haya ido, ya haya avanzado en ese camino, ¿no? O sea, ¿para qué chingos te vas dando de madrazo en caminos que no conoces y tú dices, oye, ese güey ya lo hizo? Pues a ver cómo le hizo, cómo le está haciendo, qué ha hecho, le pregunto, me le acerco, o sea, veo su contenido, ¿no? O sea, creo que es por lógica, pero bueno, ese es otro tema. Hoy en día, más bien, yo no deposito en nadie. Bueno, no en nadie, sino no en una sola persona. Hoy diversifico y creo que eso es lo importante. Y lo he dicho, se lo he dicho muchas veces a muchas personas. Debes de tener mentores. Que un mentor es esa persona que ya hizo lo que tú quieres hacer o a donde tú quieres llegar, ya lo logró. Pero hay mentores para todo. Porque no hay una persona que sea 100% completa en todo. Exacto. Entonces, hay mentores para todo. ¿A qué me refiero? Voy a hablar de un ejemplo. Un mentor que para mí me gusta muchísimo. No sé, bueno, pues es que hay muchísimos. Pero el doctor Roach, por así decirlo. Sí lo ubican, ¿no? Psicólogo. No, hombre, perdón, trabaja en las neurociencias. El doctor Roche, él habla mucho del tema de la superación personal y todo este tema, ¿no? Y es bueno y creo que te habla mucho también desde la parte científica de cómo funciona el cerebro y pues por qué las acciones, por qué las emociones, etcétera, ¿no? Pero el doctor Roche, a mí me gusta el ejercicio. Pues, y no sé si haga ejercicio, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no sé, no veo que comparta nada de contenido de ejercicio. Y a mí me gusta el ejercicio, entonces no voy a seguir al doctor Roche para que me diga cómo hacer una rutina de ejercicio. Claro. Entonces, él es mentor para una cosa, que es, por ejemplo, aprender de tus emociones, etcétera. Pero él no es mi mentor de ejercicio. De ejercicios tengo otros mentores y sigo otras personas que digo, mira, ese tiene un físico chingón y aparte hace contenido y comparte y desde su experiencia tiene 25 años en el deporte. Ese es el mentor para el deporte. Claro. Financieramente hablando, el doctor Rush a lo mejor le va muy bien financieramente y a lo mejor el de deportes también, pero ellos no te comparten esa información. Entonces, financieramente sigo a otras personas que te enseñan financieramente qué hacer. Yo me dedico a bienes raíces y el doctor Rush o los mentores de deporte, pues no me enseñan cómo hacer desarrollo inmobiliario y cosas así, sí. entonces aprendo de otra persona. Entonces creo que eso es importante. Creo que primero tienes que partir por definir para ti cuál es tu éxito o tu realización personal y qué engloba. Y entonces cuando tengas bien definido esta parte, entonces buscas mentores en cada área. Y les aprendes. Punto. Y lo tropicalizas a tu realidad. Que eso es bien importante, ¿no? O sea, poder decir que... O sea, que no porque, por ejemplo, lo que tú decías, a lo mejor no voy a... O es hasta cierto punto medio imposible decir que voy a saber lo mismo de emociones que el Dr. Roche. O sea, no. Pero dentro de
tropicalizar ese contenido, pues yo entiendo que entonces si la serotonina es esto y la tengo haciendo ejercicio, pues entonces voy a hacer ejercicio porque él dice que es bueno, yo ya investigué también que es bueno, entonces lo voy a hacer, ¿no? O sea, tropicalizar eso. Y creo que la parte importante, como por ejemplo en lo que dijiste y que me gustó mucho, por ejemplo, decirlo así como que es que hay varias partes en las que tienes que ver como quién es tu maestro o tu mentor en esa parte. Y creo que lo que pasó antes y que a muchos nos pasó es, por ejemplo, lo que te pasó con Alex Day. Idealizas a una persona que tiene que ser perfecto en todo. Y él tiene que tener buena familia y tiene que tener esto y cuando ese ideal se quita, es cuando como que hay como si te quebraras algo por dentro de ti y dices, güey, o sea, ¿por qué? Porque esa persona que yo creía que era perfecto, no lo es. O sea, porque ¿en qué momento me quitaron a la persona que yo idealizaba? Y a veces creo que, por ejemplo, en redes sociales o en estos círculos es mucho de... Hace mucho vi como alguna publicación que decía, güey, nadie ha subido una foto llorando y diciendo que se siente muy triste sin la intención de llamar la atención. Porque si hay quien lo sube por decir, mira, me siento triste y tal, y se lo quiere llamar la atención, genuinamente la quiere llamar, hay que hacerle caso, ¿no? Sí soy también como fan de eso, pero difícilmente vamos a subir un estado donde me siento muy mal. Y abriéndote con las demás personas es difícil que lo hagamos porque las redes sociales no están hechas para que tú compartas eso, están hechas para que compartas tus momentos felices y por eso se llaman historias destacadas, no historias no destacadas, o sea, por eso están ahí. Entonces, si tienes que decir tú, oye, ¿sabes qué? Esto es congruente conmigo, no es congruente conmigo. Y creo que es bien importante, ¿no? O sea, yo creo que la primera parte para definir cuáles son tu manera de pensar o hacia dónde quieres ir es plantearte diferentes mentores. Esa sería como la parte más importante. Y no idealizar. Yo creo que es importantísimo no idealizar. O sea, ojo, ver como mentor a alguien es aprenderle, pero no idealizar. Es un error idealizar a una persona, a un ser humano. Idealizar a quien sea, ¿eh? Idealizar a tu pareja, idealizar a tus hijos. O sea, ¿por qué? Porque idealizar es ponerle expectativas a la persona. Y no hay una cosa que vuelva más infeliz a un ser humano que las expectativas, güey. Nada te puede destrozar tanto, nada te puede quitar la alegría tanto, nada te puede volver más infeliz que tener expectativas justamente ese tema lo venía meditando ayer. Ayer traía unas expectativas justamente de hacer algo y no se hizo como yo esperaba. Entonces mis expectativas cuando ya iba hacia allá, mis expectativas, o sea, yo venía triste, agüitado, frustrado, molesto, inclusive ya no quería hacer las cosas. Y dije, pues ya no salieron como que... Y luego me puse a pensar, oye, pero ¿por qué? O sea, si solamente se modificó una cosa, ¿por qué tendría que echar a perder todo el plan? Por algo que se modificó. Y lo único que se me vino a mi cabeza es que tenías una expectativa del plan o del proceso. De hecho, justo ayer iba a publicar eso, de que no hay algo que vuelva más infeliz el proceso, de lo que sea, que la expectativa del objetivo. O sea, de hacia dónde ibas a llegar. Y seamos realistas, los procesos nunca van a ser, o raramente van a ser exactamente conforme a tus expectativas, como los esperas. Entonces no hay nada que... Entonces, idealizar a una persona es ponerle tus expectativas a esa persona. Y esa persona cuando termine defraudando tus expectativas, entonces muere todo para esa persona. Y pues cuando son personas ajenas a ti, pues, ¿qué tienes? No te va a perjudicar tanto. Pero cuando son personas cercanas a ti, tu pareja, tus padres, tus hijos, tus amigos, etcétera, y les depositas expectativas, ahí sí hay un daño muy fuerte y es lo que hace que se quebren todas las relaciones, ¿no? El ponerles expectativas. Una expectativa muy, muy sencilla es, por ejemplo, las mujeres que ponen la expectativa, por ejemplo, ¿cómo se llama este cantante? El esposo de Baluna. Ah, Camilo. A Camilo. Por ejemplo, las mujeres que le ponen la expectativa, ¿no? Le han puesto expectativas a Mauricio Oshman, que era el de Aislinn Derbez. Ajá. Ya es que la pareja publicaban todo lo bonito. Y que después resultó lo que resultó, ¿no? O sea, hubo un montón de... Sí. Le depositaron a ellas y ¡pum! De repente todo el mundo ve. El punto de ponerle expectativas y de lo que hablamos de ver a las personas como dioses o a los artistas, a esta gente exitosa, verlos como dioses, es que lo primero que pasa por la cabeza cuando realmente creo que tienes un inconsciente muy limitado es
si a esa persona, pues Shakira, Piqué, por Ajá, ejemplo, sí, ajá. el típico meme, si a ella la engañaron, ¿qué me espera a mí? No, Ajá. esa es una expectativa muy tonta, porque entonces ya, o sea, ya tienes una expectativa del resultado y pues nomás lo estás esperando. Sí. Y que eso te termina hasta poniendo el pie después. O sea, porque tú ya dices, no, es que me va a pasar mal, o sea, me va a ir mal, porque si a Shakira le hicieron algo, pues entonces yo también. Y como a mí también, pues entonces desde antes, aunque no te lo digas, inconscientemente ya te lo dijiste. O sea, ya te dijiste que a ti te va a ir mal y que tú no puedes. Y eso también está importante, o sea, y está feo. Porque eso se llama predisposición. O Ujú. sea, ya estás predispuesto, porque ya lo estás casi declarando, que te va a pasar. Ya estás predispuesto al resultado. Entonces, lo más probable es que sí lo vas a traer el resultado y sí te va a pasar. Porque la predisposición o la mente es tan poderosa que pensar en positivo o negativo es muy probable que lo atraigas y te sucedan. Ujú. Digo, hay leyes, obviamente, que lo hablan, ¿no? Que así funciona el universo, como le quieras llamar. Pero, pero por eso es importante no poner expectativas a las cosas, ni a las personas, entonces, ni idealizar. Entonces, por eso yo digo, sigan a personas, por ejemplo, a nosotros, o sea, que hemos hecho cosas, obviamente, digo, es importante seguir porque hay gente que ya recorrió el camino, ya avanzó cierto camino, entonces apréndele, o sea, vuelvo a decirlo, apréndele, o sea, este, es muy tonto creer que tú sabes todo y que tú vas a lograr todo por quien tú eres, ¿no? Sí. O sea, eso es un punto bien interesante de las cosas que yo tuve que desaprender y volver a entender de mí para poder avanzar. O sea, yo antes, digo, y esto le pasa mucho, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? Los adolescentes creen que saben todo, que ya son chingones, que ya saben toda la vida, y entonces por eso vuelven esta rebeldía contra los papás y ¿Qué nos pasó? ¿qué nos pasó? Sí, Por eso sí, digo, o sea, ujú. o sea, por eso digo, yo lo Ujú. viví y pasé la adolescencia y todavía me seguí otros buenos años con esta misma soberbia, ¿no? Hasta que dije, oye, a ver, hay gente mucho mejor que tú en muchas cosas, apréndeles. Pero digo, suena fácil decirlo y así, ¿no? Obviamente llevarlo a la práctica y hacerlo y es más, simplemente lograr bajar tu soberbia, pues, no se quita, la soberbia es pues, una forma de ser y ahí están todas para todos. Pero bajar tu soberbia para poder dejar entrar el mensaje de otras personas o simplemente poder avanzar, pues eso ya es algo Sí, que sí. poca gente logra a veces en su Sí. vida, ¿eh? Sí, no, y es que creo que, como tú dices, o sea, tú ya naciste así. O sea, a ti ya te educaron así. A ti ya te dijeron que tú ibas a ser así. Entonces, hay veces que, por ejemplo, dentro de terapia me dicen, oye, ¿y qué es la personalidad? O sea, ¿por qué me estás diciendo tú, psicólogo, que, que mi personalidad es algo que no puedo cambiar? Y yo les digo, a ver, tienes que tener mucho cuidado en lo que estás escuchando. Porque la personalidad la vas a componer de dos cosas bien importantes, que ya están. O sea, tú no las elegiste, ya están. Tu temperamento y tu carácter. Entonces, temperamento va a tener que ver con todo lo que biológicamente tu mamá, tu papá, tu abuelito, todos ya son. Si tu mamá tenía trastornos depresivos, hay un cierto rasgo de que tú puedas tener un trastorno depresivo. Eso es por ley, es científico. Hay estudios que dicen que tú puedes tener eso, ¿no? Si tienes tal cosa, así como se heredan ese tipo de cosas, heredas el cabello, heredas el color de piel, heredas la tez, todo también lo emocional se hereda. Entonces tú ya tienes un temperamento predispuesto. Por eso te dicen, oh, eres igual de enojón que tu papá. Eres igual de enojón que tu mamá. Entonces eso ya te lo dijeron. O sea, ya está puesto y tú no lo elegiste. Ya venías así en el paquete. Y después el carácter es algo que vas entendiendo socialmente. Es algo que tú te vas desarrollando. Y entonces me decían, pues entonces sí lo puedo cambiar. Y yo les decía, sí puedes elegir otras cosas. Pero cambiarte como tal no. Porque el ser humano aprende hasta los 8 años todo casi lo que va a terminar siendo el resto de su vida. Entonces, después de los 8 años, viene esta parte tan importante y esa palabrita que dijiste que yo muchas veces la digo, y está bien complicada de desaprender. O sea, desaprender es imposible. O sea, imagínate que pondremos un experimento, ¿no? El día de mañana todos los que nos están escuchando, cambien la palabra no, invéntense otra y digan, no, y digan eso y que la gente les entienda que eso significa no. A ver si pueden. O sea, eso significa desaprender. Y a veces queremos desaprender en un día.
queremos desaprender que mi vida es así en un día. Y no se puede. O sea, tú puedes empezar a decir, ok, sí, yo tengo estos rasgos, yo soy esta persona, yo tal, 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 pero el día de mañana voy a elegir, aunque sé que soy así, voy a elegir otra cosa. Y entonces, sí, en lugar de decir no, voy a decir tal vez. Y entonces no desaprendí la palabra no, pero elegí otra cosa en lugar del no. Y esto está bien complicadísimo. O sea, yo creo que es de las cosas más complicadas que un ser humano puede quitar. Cómo creció, o sea, de cómo nació, cómo se dijeron las cosas para él, está súper difícil. De hecho, ahorita que mencionas eso, que de desaprender o que las personas difícilmente van a poder cambiar. O, de hecho, no se puede cambiar. No puedes cambiar el pasado, ni puedes cambiar no puedes cambiar el pasado. El pasado es pasado y no lo puedes cambiar. Sí puedes aprender de él y sí puedes conocerlo. Y conociéndolo, entonces puedes tomar decisiones y hacer cosas diferentes con eso que ya está. Eso es bien importante porque eso es una de las herramientas más poderosas, por lo cual digo que tienes que partir por tu pasado y por tu niñez. Aprender quién eres, quiénes fueron tus padres, en qué pudieron influir en ti, en tu contexto, etcétera. Todo lo que has vivido para entonces poder tomar ciertas decisiones. Y sí poder transformar el resultado. No cambiar probablemente quién eres, porque sí, como dicen, probablemente no se cambia, pero si tomas decisiones diferentes, probablemente el resultado por lógica va a ser diferente, ¿no? Sí. Una vez un maestro en la prepa, y hace mucho me tocó decírselo, y dijo, pues ahora sí que tienes razón, es que él me dijo, las personas no cambian. Y yo, pues algunos años me fui con esa mentalidad y obviamente quería cambiar y me acordaba de su mensaje. ¿Y por qué se me quedó tan grabado? Porque es un maestro que realmente es muy inteligente. O sea, sabe mucho y lee mucho. Y es una persona que yo admiré muchos años porque, de hecho, actualmente no es maestro, actualmente es director. Entonces, sabe mucho y él decirme, Mauricio, las personas no cambian. O sea, ok. Pero cuando yo logré transformar o cambiar, como quieras llamar, mis resultados, un día fui con él y dije, hoy ya entendí su mensaje. Es cierto, las personas no cambiamos, pero sí podemos elegir diferente. Y si eliges diferente, el resultado es diferente. Si lo quieres ver en pocas palabras, cambia el resultado. Pero si no cambias tú. ¿A qué me refiero? Pues antes, por un ejemplo, voy a poner un ejemplo propio, que es de lo que se trata el podcast, poner ejemplos propios y hablar desde que sí cosas se puede. Tangibles. Cosas tangibles, exacto. Por ejemplo, a mí me gustaba tomar mucho, antes, ¿no? Mucho, y tomaba mucho. Yo siempre, ese es un rasgo muy, muy característico mío, que soy muy, como Gordon Tobogán, ¿no? Lo que haga soy de full, ¿no? Y pues el tomar era lo mismo, o los vicios en general, tomar y fumar inclusive, todo. Y hoy en día, no, tomo, sí, pero cuando quiero, cuando se me antoja, muy ocasional, etcétera. No fumo, ya. Y cambié de la noche, de un día para otro, de un día para otro. De fumar muchísimo, una caja diaria, y quien me conoce sabe que es verdad, de un día para otro dejé de hacerlo. Entonces sí se transformó mi resultado, porque cambié los hábitos. Entonces, ahí fue cuando entendí, si se puede cambiar, si dejando de hacer esto y haciendo esto cambia el resultado, entonces puedo dejar de hacer otras cosas y hacer otras cosas y cambiar el resultado. Me deja de, o ya antes era muy fiestero, tomador y el combo perfecto, ¿no? Para irte a la jodida. Entonces, pero hoy en día pregúntame, oye, ¿ya no te gusta tomar? ¿O ya no te gustan las fiestas? ¿O fumar probablemente? Uy, pues sí me sigue gustando, ¿no? O sea, está toda madre, perder el tiempo, ir a fiestas, bailar y terminar hasta la madre y todo, está chido. O sea, no me ha dejado de gustar, entonces no he cambiado. No he cambiado. Sí, ¿no? Me sigue gustando. La diferencia es que hoy tomo decisiones diferentes. Y los resultados son diferentes. Sí. Entonces, ¿el resultado se puede cambiar? Sí. O se puede transformar, la palabra que quieras usar. Pero tomando decisiones. ¿Y la persona no cambia? Probablemente no.
Probablemente me siguen gustando o sigo siendo la misma persona que hace años. La única diferencia es que creo que hoy tengo la inteligencia para poder decidir distinto. Esa es la única diferencia. Yo creo, por ejemplo, ahorita creo que ni siquiera dijimos el tema del episodio, pero hablábamos un poquito de la parte que íbamos a hablar como de las limitantes biológicas, psicológicas y sociales, ¿no? De este ser biopsicosocial que hablamos en psicología, que fue ahorita lo que... Y una cosa bien importante y que en los dos empatamos fue, no nos vamos a preparar, o sea, porque no estamos hablando del libro que he leído toda la vida, o sea, es el libro de mi vida es el que estoy contando y por eso se trata de eso el podcast, lo que tú decías, ¿no? O sea, como todo lo que hemos hecho. Creo que ya abordamos mucho la parte psicológica y ahorita empezaste con la biológica, como con esta parte de por qué tomas, por qué tal, por todo esto. Y creo que a mí también me pasó, por ejemplo, en la parte biológica, como llevar al límite las cosas. Creo que también me pasó cuando, otra cosa que compartimos, es que cuando íbamos en prepa fuimos presidentes los dos. Esa es otra cosa que compartimos también. Entonces también a lo mejor por el hecho de, aunque creamos que no, ya teníamos una voz. Ya había una voz un poquito más arriba que a lo mejor el compañero de que se sentaba al lado de ti, tú ya tenías otra voz. Ya había una voz un poquito más arriba, ¿no? Quizás inconscientemente siempre buscamos eso. Pero yo me acuerdo que cuando era presidente, la única manera como de empatar con alguien más era tienes que tomar. Tienes que tomar, tienes que... Yo nunca fumé, nunca me gustó, pero tomar sí también. Y era cerveza y tequila y todo el tiempo y dale y bla, 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 ¿no? Y muchas otras cosas. Me llegaron a ofrecer un montón de drogas. Probé la marihuana 2 veces. Las 2 veces que probé la marihuana, la primera vez no me supo absolutamente a nada. Y dije, pues, ¿para qué consumo algo que no me sabe a nada? Si te están diciendo que es mágico y tal, tal, tal. Después fui a Mazamitla en un congreso de la FEU, como se hacían antes. Me voy a ese congreso y me dan... No, yo creo que era Kush, no era marihuana normal. Me dan Kush y pues ya estaba imaginando que me estaban golpeando y estaba en una alucinación bien fea y me metí a Google a ver si te podías morir de fumar y... O sea, me puse pero mal. Y ahí fue cuando yo también dije, uy, yo no quiero esto para mi vida. Y entonces muchas personas a mi alrededor fue cuando me metí al gimnasio. En esa primer parte que me meto al gimnasio, toda la gente de mi alrededor, yo también estaba un poquito más gordito. Tú ya muchas veces has compartido esa... Quienes son más cercanos te han visto esa foto, ¿no? Esa foto que si después la quieres compartir en tus historias o algo así para la gente que nos ve, estaría padre para que vean que sí se puede hacer algo diferente. Pero yo también creo que tenía mucho esa limitante. Y dentro de mi... como de ser pequeño, dentro de mi familia era de los más grandes que hay en mi familia, yo era el más pequeño. Entonces siempre hubo así como que no le tomes mucho en cuenta su voz. Porque Oscar no puede decir muchas cosas, Oscar no, y tal, ¿no? Entonces cuando me voy dando cuenta de que si estaba esperando que alguien me dijera que lo iba a poder hacer, nunca iba a llegar. O sea, si yo estaba esperando que llegara alguien y me dijera, oye, puedes cambiar tus hábitos y puedes empezar a comer mejor, no iba a pasar. O sea, nadie iba a llegar a mi familia, porque nadie de mi familia lo hacía. Entonces, mucho menos me iban a decir, oye, güey, pues cambia esto de ti. O sea, no iba a pasar así. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Pues darme cuenta que yo lo tenía que cambiar. Y con los recursos que tuviera, ya sea recursos económicos, emocionales, recursos de lazos entre más amigos y lo que tú quieras, pero siempre me di cuenta que hacer las cosas, o la única manera de hacer las cosas, es haciendo las cosas. O sea, si quieres ponerte así un mapa de, mira, este es punto A, este es punto B, este es punto D, por lo menos a mí no me funciona. Pero sí me funciona levantarme un día y decir, ya basta, tienes que hacerlo. O sea, eso sí me funciona, decir, no quieres esto para tu vida, esto sí lo quieres. Entonces, si quieres esto, tienes que hacer esto. Y punto, y se acabó, y vas y lo haces. Porque sí está bien complicado. Por ejemplo, o sea, en esa parte biológica, ahorita que nos metamos a lo social, creo que vamos a poder dar más ejemplos. Pero en la parte biológica a mí me da mucho miedo. Porque cuando yo tenía como unos 12, 13 años, a un primo le dicen que tiene diabetes infantil. Y dije, güey, voy a tener diabetes infantil. Porque toda mi familia se ha muerto de diabetes. Todos se han muerto de diabetes. Entonces yo dije, me va a dar diabetes infantil porque a mi primo se le acaban de diagnosticar. Y entonces fue ahí, yo creo que psicológicamente ahorita si me das algo con azúcar, me duele la cabeza. No me lo puedo comer porque no puedo. Y entonces ese tipo de cosas empezaron como a modificar lo que yo creía o lo que yo pensaba. Y así como cambiándolo y modificando,
me di cuenta que sí se puede hacer como una diferencia también en lo que tú quieres, en tus hábitos, en tu manera de ser, en tu persona. Sí se puede. Solamente que fácil no es. No es, no hay un manual del 1 al 2 el 3 y el 4 no existe el libro de 100 cosas para hacer para cambiar tus hábitos. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que yo le decía a una persona que empezó a leer el libro, le dije, pues el primer hábito que te deben de poner es cómo leer un libro. Porque no lo leyó, o sea, no lo acabó, pero el libro se llama Hábitos Atómicos. Entonces yo le dije, bueno, pues el primer hábito tendría que ser cómo leer un libro. Pero hay tantas cosas que yo creo genuinamente que no hay un manual. Sí, sí, dale, dale. Perdón. No, o sea, iba a aportar un poquito el tema de los hábitos. O sea, hablando justamente de los hábitos. Mucha gente, yo siempre he escuchado que la gente dice, es que deja ese hábito. O quítate ese mal hábito, ¿no? O sea, las frases de quítatelo, déjalo. Y los hábitos, bueno, vamos a desmenuzar primero qué son los hábitos, ¿no? O sea, los hábitos son acciones, punto. Acciones repetitivas que se vuelven un hábito y la gente les llama hábito. Tú tienes 24 horas en el día y durante esas 24 horas tú lo distribuyes en tus hábitos. Tienes el hábito de dormir, el hábito de trabajar, el hábito de comer, el hábito de ir al baño, el hábito de descansar. Y bueno, ya de los hábitos básicos, ya cada quien le agrega sus hábitos, ¿no? Hay gente que tiene hábitos de perder el tiempo, hábitos de hacer ejercicio, hábitos de dormir de más. Hábitos, punto. Y la gente luego los cataloga por malos hábitos o buenos hábitos. Pero todos son hábitos. Y a final de cuentas, los hábitos son acciones. Entonces, el día tiene 24 horas. Tú no puedes dejar un hábito. No le puedes recortar horas al día. Viéndolo como concepto. No le puedes recortar horas al día. Entonces, no puedes quitarte hábitos. Porque los hábitos son acciones. Lo que sí puedes hacer es cambiar los hábitos. O, sí, pues cambiar los hábitos. O sea, si tienes un hábito de dormir, en vez de 8 horas, dormir 14 horas, y entonces para ti es un mal hábito dormir tantas horas, pues entonces recortas esas 4 horas, o 6 horas, perdón. Ajá. Recortas esas 6 horas y entonces adoptas otro hábito. Pero no es como que, pues mi día ya no va a ser de 24, va a ser de 18 horas. Ajá. Para quitarme esas 6 horas. Sí. ¿Sí? ¿Explico el concepto? Entonces, lo ideal, ¿no? Para que la gente realmente pueda entender cómo se cambian los hábitos, no se dejan, cómo se cambian, es justamente adoptando otro nuevo hábito. Es la única. Eso fue lo que yo con el tiempo entendí, porque decía, yo quiero dejar de fumar, y yo quiero dejar de comer mal, y yo quiero dejar de tomar pero nomás pensaba en no, quiero dejar. Pero como no sabía cómo, o lo dejaba, pero como no tenía otro hábito de reemplazo para cubrir esas horas de ocio, terminaba volviendo al hábito. Porque era, pues, no hay qué hacer en esas horas. Y entonces te agarra la ansiedad porque pues no te puedes quedar estático sentado pensando sin hacer nada. Quitando esas 6 horas. Quitando esas 6 horas, tienes que adaptar otro hábito. Entonces ahí fue cuando entendí que dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿dejo de hacer esto? O más bien, hago esto y entonces mi tiempo ahora lo enfoco a hacer esto y no a hacer esto. Entonces fue cuando elijo hacer ejercicio y cambiar y transformar los hábitos o cambiar de hábitos. Y entonces ya en vez de desvelarme, ya me dormía temprano porque al siguiente día ya iba a hacer ejercicio. Y entonces en vez de ir a fumar, de tomar y los fines de semana, entonces ya mejor no salía y ya mejor me dormía temprano porque entonces al siguiente día mejor iba al gimnasio en vez de despertarme tarde, De fiesta. crudo, desvelado, madreado. Si podrías poner, por ejemplo, como un ejemplo de eso, porque de verdad sí es, digo, a lo mejor la gente no lo puede ver así como, no lo puede dimensionar, pero ¿cómo le dirías a alguien? O sea, ¿cómo le hiciste para cambiar eso? O sea, la alimentación, como en esa parte biológica, ¿tú cómo le hiciste? Porque sí es algo que es muy difícil a esa escala que lo hiciste. Mira, sí hubo una acción muy importante y creo que la he llegado a platicar algunas personas, pero lo que a mí, o el día que yo tomé esa decisión de trascendental, o sea, contexto, tomaba muchísimo, tomaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingos, pero tomaba, o sea, de crudo 3, 4 veces a la semana, ¿no? Trabajaba, era muy responsable, pero en ese entonces pues trabajaba y me desvelaba muchísimo y tomaba muchísimo y a veces nomás comía una vez al día y esa comida era toda una pizza completa y entonces dormía 2 horas y, o sea, los
peores hábitos de mi vida y los peores hábitos que puede tener un ser humano, que realmente con esos hábitos yo creo que no llegas a los 30 años. O sea, dormir poco, dormir mal, comer súper mal, fumar, tomar, trabajar, andar en chinga, o sea... Bueno, era cuando tenías Sí, cuando tenía el negocio de la pollería, que ya todo el Sí. mundo se lo sabe, ¿no? Pero no tenía nomás el negocio, también estaba yendo a la universidad y salía todos los fines de semana, y salía, no nomás los fines de semana, desde el miércoles había antros que el miércoles había música en vivo, y el jueves había música en vivo, y el viernes música en vivo, y el sábado fiesta, y el domingo música en vivo. Entonces, pues, era un desmadre, ¿no? De hábitos. Entonces yo tenía estos hábitos y tenía esta forma de ser, que dentro del fondo me encantaba, pero también una parte de mí decía, pues no, me va a llevar a la chingada, ¿no? Entonces, un día hay un punto muy trascendental, o un punto de inflexión en mi vida, que fue cuando lo pierdo todo, güey. Que te lo he platicado, que es perderlo todo, bueno, tenía novia en ese entonces, pierdo a la novia, pierdo el negocio y me salgo de la universidad. Entonces, imagínate, de andar desde las 5 de la mañana todos los días en chinga, levantarme para abrir el negocio a las 6 de la mañana, a las 5, de lunes a domingo, porque ese negocio era todos los días del año, no había vacaciones, no había nada, y era negocio propio. Entonces, cuando era tu negocio propio, pues lo cuidas o lo cuidas, ¿no? Entonces, trabajar todo el día. Cerraba el negocio a las 3 y a las 4 entraba a la universidad. Estaba en el turno matutino vespertino. Entraba a las 4 y salía a las 10 de la noche. Sí, de esas horas de universidad que tienes, unas a las 8 y otra a las 10 de la noche. Sí, o sea, entraba a las 4 y salía a las 10 de la noche de clases. Ujú. Y todavía llegaba a Charlío en ese entonces. A las 10:30 llegaba a Charlío, porque pinche universidad estaba hasta el otro lado de la ciudad. Entonces llegaba a Charlío 10:30 y me regresaba a mi casa a 12:30, güey. Y cenaba y me bañaba y me dormía a la 1, 2 de la mañana y me levantaba a las 5 de la mañana. Y este ciclo fue 2 años o más de 2 años y fue todo el tiempo, ¿no? O sea, no había ni un día de descanso. Entonces, eh, tener esos malos hábitos y de repente, literal así, estar en mi cama acostado, güey, sin nada que hacer en todo el día. O sea, no tengo trabajo, no tengo escuela, no tengo novia. Güey, o sea, en ese momento me hice una pregunta y dije, güey, tengo dos sopas. O sea, o me tiro al catre o hago algo. O sea, o me tiro a la perdición y me pierdo y me deprimo, o hago algo diferente. Pero quedó en una sola como idea. Días, bueno, semanas después voy a un viaje y en este viaje, con amigos, justamente, ahí fue cuando, ahí, pum, ese clic, que también se lo platicé a muchas personas. En ese viaje íbamos varios amigos y una amiga invita a su amiga de la escuela, que era una chava española, la verdad muy guapa, de hecho o sea, todo el mundo le tiró la onda a esa chava, ¿no? Y dentro de ese viaje, que fue a la playa, nos fuimos de jueves a domingo. Y el jueves, justamente, no, perdón, el sábado que estábamos ya, o sea, un día antes de regresarnos, el sábado íbamos a salir todos de antro, en ese entonces. Pero en la tarde estábamos ahí en la alberca y neta esa chava, güey, le llegaban y le llegaban y le llegaban cabrones a querer ligarla. Y ella estaba sentada al lado de mí y voltea y me dice así como, qué enfadosos son todos. Y lo dice, ¿tú crees que les voy a hacer caso? Típico borracho bien gordito y panzón y la madre. Y yo así de... O sea, yo así con el hocico bien sangrado, así de que me está dando un madrazo. Pero eso no es lo interesante, o sea, yo realmente X con ella, sino que es en ese momento, güey, me pasó algo como cuando te vas a morir, que te pasa la película de tu vida en segundos. Pues haz de cuenta que me pasó eso, güey, en ese momento. Pero en el sentido de, me quedé pensando y volteé a ver a todos. Pues, o sea, para que se entienda, éramos, no sé, unos 1,000 alumnos, no sé, eran muchísimos. Y eran 950 hombres y 50 mujeres, güey. O sea, todos. Y todos los hombres eran el típico cabrón, ¿no? El borracho, el madroso, etc. Entonces me quedé viendo a todos los hombres y todos eran lo mismo, güey. O sea, y yo era uno más de esos, güey. Entonces me cayó el 20, así que dije. Hice la reflexión en ese momento, digo, pasó así como ese flashback. Y dije, oye, a ver, todos quieren con esta chava.
O todos le han tirado la onda. Pero esta chava no pela a ninguno, güey. ¿Y por qué no los pela? Porque dice que todos son lo mismo. Entonces, ¿qué necesitaría yo, por ejemplo? O sea, obviamente no era el caso, pero le hice el ejemplo de qué necesitaría yo para poder andar con una chava así. Obviamente, digo, y a lo mejor algún día ves este video, ¿no? Vas a ver quién es, obviamente, y varios van a saber quién es. Pero esa chava, pues, delgadita, se cuidaba, hacía ejercicio, bonita, y extranjera, y era el plus, ¿no? Entonces, dije, ¿qué se necesita para una mujer así? Pues no tienes que ser un cabrón así, simplemente. O sea, y aquí aplica típico, frase de los 10 con los 10, los 8 con los 10, los 5 con los 5, ¿no? O sea, no encajas. Y eso es real. Entonces en ese momento dije, ¿sabes qué, güey? Esto es lo que necesitaba, yo quiero tener una mujer como ella, o sea, en ese aspecto de una mujer que se cuide, guapa y todo eso, pero siendo lo que soy hoy en día, no lo voy a lograr. Pues la voy a tener que comprar. ¿No? Sí. Que es lo que muchos hacen. Pero bueno, no nos metamos en temas polémicos, perdón. Pero no, yo a mí nunca me ha gustado ese tema. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? Pues transformarme. O sea, no tengo que ser un cabrón gordito, tomador, fumador. Tengo que ser todo lo contrario. Entonces ese día yo les dije a todos, ¿saben qué? Este viaje es mi última peda, me voy a poner a hacer ejercicio y voy a hacer esto y voy a bajar de peso. Obviamente, pues todos. Pues, No es cierto. Ya sabes de que todos se callan y. Así como que sí, güey. Pero lo cumplí. Justamente al siguiente día nos regresamos y esa foto que tanto he compartido. Y esa foto fue para mí algo bien curioso porque esa foto yo no la vi. Hasta unos meses después de que una amiga que fue al viaje, la amiga que invitó a su amiga, un día pues, llegamos el domingo de ese viaje. Esa foto yo me pongo hasta astral, porque dije, es mi última, entonces dije, vaya a disfrutarla. Y me toman esa foto. Y al siguiente día yo empiezo con estos cambios de hábito, ¿no? Dejé de fumar de un día para otro, que fumaba muchísimo, y de un día para otro no fumé. Del domingo al lunes ya no fumé. No tomé, y durante un año completo no probé ni una gota de alcohol, y llevo 5 años que no probé el cigarro. O sea, dejé el cigarro por completo, y más de un año no probé ni una gota de alcohol. Hoy en día tomo, pero ya es muy moderado y muy ocasional. Y me puse a hacer ejercicio. Para que se entienda, en un lapso de 3 meses bajé 21 kilos. Y de un 42% de grasa, que está súper hinchado por las desveladas, las mal pasadas, las mal comidas, etcétera. Los pésimos hábitos. De estar todo hinchado de 42% de grasa, que es lo más trascendental, no los 21 kilos, sino el porcentaje de grasa de 42% a 14, 15% de grasa. O sea, de estar gordo hinchado a estar definido, marcadito de labio, más o menos. Entonces voy con esta amiga y esta amiga es la que entro a su tienda, tiene una tienda, como a los 2 meses y medio. Entro y me hace cuenta, güey, que se volvía loca, ¿no? Así de, ¿qué pedo? ¿Y qué pasó? No, y, güey, ¿qué onda? O sea, ¿eres tú? Y no, así, güey. Ahí se me desmaya, ¿no? Y pasaba con toda la gente, ¿eh? No nomás con ella. Pasaba con toda la gente. Porque yo dejé de subir fotos a redes, dejé de salir. Me enfoqué 100% en dormir, en hacer ejercicio, en todos los cambios de hábito. ¿Te desapareciste? Me desaparecí porque aparte pues no podía seguir saliendo con los compas porque me iba a dar tentación de tomar, de fumar. Y dije, no, o sea, vamos a hacer las cosas bien. Y así fue. Entonces cuando la veo, pues, güey, saca de onda y entonces empiezas a revisar su celular y dice, oye, pero es que hace 2 meses, güey, ¿qué onda? Y saca el celular y me dice, no, ya ve. Y pues esa foto cuando la veo, dije, cabrón, esa foto ¿dónde la sacó? Pues me la tomó dormida. Entonces le dije, no mames, pásame esa foto, güey. Esa es la foto perfecta porque es justamente un día de antes de haber cambiado mi vida. De haber cambiado mis hábitos. Sí. Entonces es el punto de inflexión, es la foto perfecta. Justamente ese día fue el último día de los peores hábitos de mi vida. Y al siguiente día, y hasta el día de hoy, pues los he mantenido, ¿no? Y eso, pero eso fue la forma en que yo, bueno, como la moraleja de todo este cuento, ¿no? Entendí que no puedes tener, y esto va a un mensaje para mujeres y hombres y todo eso, ¿no? Piensen qué es lo que quieren, cómo lo quieren, cuál sería como lo ideal que dijeran, yo quisiera una mujer así, un hombre así, o sea, que se cuide, y piensa quién eres. Y di, güey, a ver,
¿Sería congruente con lo que pido? Ujú. La típica meme también que comparten las mujeres, ¿no? Que quieren una mujer así, cuidada y una Barbie y están todos panzones, ¿no? Ajá. Pues es exactamente lo mismo. Así funciona la vida real. Tienes que ser... La congruencia que hablábamos hace rato, güey. Ujú. Tienes que ser congruente, güey. No puedes... Y lo puedes tener, pero no te va a durar. Pudieras a lo mejor ser gordo y muy malos hábitos y tener una mujer super fitness, pero en algún momento va a tronar esa relación, güey, porque no son compatibles con hábitos, güey. Sí. Y va a tronar, güey. Por lo general los gorditos, los fitness fit con fitness, o sea, es lógica, los 10 con los 10. Ujú. Entonces, esa es la forma en la que yo lo hice y el consejo que yo les daría. Piensen cómo quieren a la pareja, cómo fuera la mujer de sus sueños y piensen con quién andaría esa mujer. Y seguro, si eres totalmente lo contrario, seguramente no va a andar alguien así contigo. Sí. No, y creo que esa historia, yo creo que la primera vez que me enseñaste a mí esa foto en la universidad, precisamente cuando ya después que nos salimos y todo, esa primera foto yo dije, este güey algo tiene. Porque eso no es normal, o sea, estamos de acuerdo que no es normal. O sea, pasa en ocasiones como muy específicas que alguien se da cuenta de, güey, la estoy cagando. O sea, es muy, muy... O sea, no pasa, en realidad no pasa. Y creo que dentro de ese papel que tú tomaste o como lo llevaste, creo que es algo como muy bueno de compartir. O sea, yo de verdad, yo sigo con que si vieran la foto entenderían de lo que estamos hablando, porque sí es A una ver si historia. la puedo agregar ahí al video, porque no es fácil, ¿eh? Y de hecho, a ver, haciendo una pausa, ¿cuánto va? ¿Cuánto llevamos? Dijimos que íbamos a hacer 1 hora. No sé. Ahí dice, ¿cuánto llevamos? Ahí dice en lo rojo. La verdad no alcanzo a ver. Como 1 hora 18, creo. A su madre. Ya llevamos. Y según nosotros, el primero iba a ser como de 40 minutos. Bueno, ya nos estamos alargando un poquito. Pero, digo, igual, para meterle un poquito también de conclusión. Va, agregando algo. Voy a tratar de pegar ahí la foto, no es fácil. O la pones, que las subes a historias. O la subo esta Van vez. a estar las redes sociales abajo de este video. Y va a estar, para cuando se publique este video, Es más, la voy a subir como feed, ¿no? O sea, Como como post. publicación, Sí, como post, post, para va. que ahí esté. Sí, porque sí está, Sí está está chida. curiosita esa pinche. O sea, sí fue una gran transformación. De hecho creo que desde ahí muchas personas de mi entorno social, creo que desde ahí notaron algo, como tú dices, o sea, que, Sí. güey, o sea, no mames, cambiar, transformar tanto de un día para otro. Y realmente desde ese entonces fue cuando hubo un cambio en mi vida. Hace 5 años, justamente cuando pasó eso, bueno, ya un poquito más de 5 años. Desde ahí fue. Como que todo fue empalmándose, o sea, todo se fue juntando para que mi vida haya tomado una transformación radical. Totalmente, o sea, pasa esto de que bajo de peso, al poco tiempo llega a mí otras experiencias que fueron las que complementaron esta transformación y que me ayudan a continuar, porque a lo mejor no hubiera sabido qué hacer, o sea, no sabía qué más seguía, o sea, bueno, ya había logrado una cosa, pero ahora había más cosas que lograr y no Sí. sabía cómo, ¿no? Entonces esto lo complementó. Creo que todo funcionó y creo que hasta hoy en día, por eso no dejo de hacer ejercicio, o sea, porque me di cuenta que el ejercicio, o sea, te mantiene bien, te sientes bien y te mantiene muy enfocado y, bueno, creo que, nunca digo nunca, no, es más, sí, esta vez sí voy a decir nunca, nunca dejaría de hacer ejercicio por elección propia. Ujú. O sea, hoy en día ya es algo que si un día no hago, ya me siento mal. Ujú. Pero fíjate, o sea, yo creo que esa es la parte biológica de la que hablamos ahorita, que está bien interesante, o sea, y a mí no se me ocurre un mejor ejemplo. Yo creo que biológicamente no tengo eso, pero yo creo que, o sea, como para ir empezando a cerrar, sí, porque ya nos fuimos yo creo que nos vamos a extender todavía un poquito más, porque está interesante, pero yo creo que en la parte social, ahí fue donde yo encontré como que tienes que hacer algo diferente. Y creo que yo también ya te lo he contado y la gente como cercana a mí quizás lo sabe. Creo que es un muy buen back para ti lo que tú dijiste. Te voy a dar yo mi back, ¿no? Ese back que yo creo que está ahí era cuando yo cantaba en los camiones. Porque era contexto más o menos. Yo creo que sí lo podría definir como el día que cambió mi vida también. O sea, ese día uno de los tantos días que fui a cantar en los camiones. Más o menos yo tenía como unos 14, 15 años. Y a mi familia le iba, ¿no?
Sí, era contexto, mis papás trabajaban en el tianguis, yo también trabajaba en el tianguis, vendíamos verduras y así, ¿no? O sea, vida de tiangueros tal cual, pura y dura, ¿no? Mi mamá ama de casa, yo tenía un hermano menor, teníamos un hermano más chico que yo y mi hermanita acababa de nacer. Entonces era como que... ¿Tú eres el más grande? No, sí. No, mi hermano, mi sí, hermano. Y... Son 3. Son 3 hermanos y la hermanita. Son 4. Son 4. Pero mi hermanita creo que esa casi nunca sale a colación, pero ella es la más chiquita. Mi hermanita cuando pasa como ella estaba chiquita en ese entonces. Cuando pasa todo eso, yo me voy a cantar a los camiones. Y yo me iba para irme a la secundaria porque estaba como unos 20 minutos de mi casa en camión, la secundaria. Yo iba en la mañana, entraba a las 7 de la mañana. Entonces eran como a las, no, ¿qué será? Como a las 6:20 yo me levantaba y me llevaba mi guitarra. Yo me llevaba una guitarra a las 6:20 de la mañana y depende. Si traía dinero, no cantaba en el camión en la mañana. Si no traía dinero, a las 7 de la mañana, un güey enfadoso estaba cantando en el camión y ese güey era yo. Ahí andaba cantando en el camión. ¿Por qué? Si te subías cantando, no pagabas pasaje. O sea, esa ya es una ventaja, ¿no? Ya no pagabas pasaje. Ya te ahorrabas, en ese entonces costaba 6 pesos el camión. Te ahorrabas los 6 pesos del camión, que para mí era como que me voy a comprar algo en la cooperativa de la escuela, ¿no? Así me ahorro esos 6 pesos. Y ahora, probablemente me voy a ganar 20 pesos en este camión. A ver, pregunta. ¿Estabas en la secundaria? Secundaria. Como en... Pues 14 años, sí. Como segundo. Sí, más o menos, yo creo como segundo de secundaria. Sí, estaba morrito. Y entonces, así como, eso era como mi rutina. Y a veces, con algunos otros amigos que después te vas haciendo ahí en los camiones y que nos subimos a cantar juntos y nos íbamos agarrábamos, yo como que traía como ese rollo del marketing porque nos íbamos al tianguis cultural y cantábamos las de Goku porque toda la gente subía como con ese mood. Y entonces así le dábamos, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez, no sé, duré yo creo que unos 3-4 meses subiéndome a cantar en los camiones. Ya después contaré como qué es lo que más que hacía, además de trabajar con mi papá. Pero en esa parte, una vez yo también, yo creo que las mujeres son como el talón de Aquiles, iba y estaba muy lejos. O sea, por ejemplo, yo creo que era casi la terminal del camión. Para los que son de Guadalajara, el 380. Entonces era la terminal del 380, ¿no? Yo creo que la ruta la hacía como en 3 horas ese camión. Entonces sí estaba muy lejos de mi casa. Y en ese momento se sube una muchacha que a mí me gustaba muchísimo en la secundaria con su mamá. Y me reconoce, pues evidentemente me reconoce. Yo no me doy cuenta y me volteo. Y cuando terminé de cantar la primera canción, se me queda viendo y me dice, hola. Y dije, no puede ser, o sea, ¿por qué me está viendo cantar? Yo lo veía como algo como que así, o sea, no, como que no me da pena y no me da miedo, pero porque nunca se había subido a alguien, sí he subido a gente que me conocía, pero no a alguien que me importara que me conociera. Entonces se sube y me dice hola, y yo le dije hola, y de ahí en adelante las demás canciones me quedaron horribles, porque no podía cantar, estaba nervioso. Se me reventó una cuerda de la guitarra ese momento. No, o sea, todo me salió mal. Ese día todo me salió mal. Se sube esa persona, termino la última canción, toca pedir dinero. Eso me daba pena ya, así. Y cuando pedía dinero ahí, era peor porque le iba a pasar por su asiento. Me voy hasta adelante, pido dinero y les empiezo a decir, no, pues de mi speech era. Pues, ¿sabes qué? Muy buenas tardes a todos. Espero que no les haya incomodado mis canciones. Si quieren tal. Y empezaba y decía, no. Casi me aventaba la de no vengo a robarles. Mejor vengo a regalarme una sonrisa. Casi decía eso, ¿no? Ese día solo lo único que dije fue, muchas gracias por haberme escuchado. Voy a pasar a sus lugares si me quieren dar algo, ¿no? Así como súper rápido para no decir nada. Paso. Corriendo. Sí, casi, bájate ya, güey. Bájate por adelante, ¿no? No te vayas hasta atrás. Ahí les digo mi guitarra. Sí, o sea, yo me sentía pero nervioso. Paso y me empiezan a dar dinero, me fue bien en el camión y llego con la muchacha y me da 10 pesos. Y no se me olvidan esos 10 pesos porque me los da y me dice, cantaste bonito. Y yo sentí ojete porque dije, güey, ¿por qué? O sea, yo la quisiera invitar a, no sé, por una nieve en ese momento en la secundaria, ¿no? Por una nieve. Y me dio 10 pesos y era como que, o sea, ya está imposible porque cuando su mamá me llegue a conocer, si es que yo intento algo ahí,
pues me van a decir, es el muchacho que se sube a los camiones, y esa historia me iba a seguir. Entonces, en ese día fue lo que yo dije, no tengo que seguir haciendo esto, porque lo estoy haciendo porque es algo digno, totalmente, pero, pero es algo que me da pena. Y fue cuando dije, ¿qué quieres hacer en la vida? Y ahí cuando yo entendí eso, cuando yo entendí que no quiero sentirme avergonzado nunca más en mi vida por algo que yo me estoy provocando. Porque yo me estaba provocando subirme a un camión, porque no estaba aprendiendo a hacer otras cosas que probablemente muchas otras personas sí sabían hacer y yo no sabía hacer. Y mi alternativa era, pues me subo a un camión. Gano dinero, pero no era lo más eficiente para mí. Entonces fue cuando me pongo a estudiar, me pongo a aprender, empiezo a querer tener un tema de conversación. O sea, pero tu tema, pausa. Sí. Tu tema era, o sea, 100% financiero, por dinero, pues. ¿Por lo que me subí el camión? Sí. Sí. O sea, no era un tema de que quiero ser cantante y quiero llegar y No, yo... que me vaya conociendo. No, o sea, cantaba y canto, pero sí, o sea, O sea, era por dinero, 100%, sí, 100% pues. era Es que por es dinero. diferente. Sí, o sea, era por... Okay. Quizás no por necesidad, porque... El mensaje le va a llegar a muchas personas. Si yo llegaba a... Quizás no era, te digo, no era por necesidad, porque si llegaba yo a comer a la casa, siempre había que comer. Siempre. ¿Por qué? Porque familia del tianguis. Mi papá le regalaron un queso y se lo traía a la casa. Había verduras siempre, había frutas siempre, porque pues todo el tiempo, ¿no? Pero también más o menos como un poquito antes nos va muy mal. Y yo me acuerdo que mi papá como a los 12, como 2 años después, nos dice, no me pidan dinero porque no se los voy a negar, pero no lo tengo. Y a mí eso yo como a los 12 años fue como, güey, o sea, ¿qué? ¿Por qué? O sea, desde ese momento en adelante, digo, trabajo como desde los 4 años, ya andaba en el tianguis, ¿no? En el Abastos. Pero cuando escucho eso, desde ahí hasta la fecha, si cuando yo tenía, no sé, como 17, 18 o así, me daba cosa pedirle dinero porque yo seguía pensando que después le empezó a ir un poquito mejor, pero yo seguía pensando que no tenía dinero y hasta la fecha lo sigo pensando. Hasta la fecha sigo pensando que no le puedo pedir dinero a mi papá, que ahorita, gracias a Dios, ya no lo necesito, pero sigo pensando en que no le puedo pedir dinero porque no tiene. Aunque sé que no es así, pero lo sigo pensando. Y esa vez de los camiones, yo dije, tengo que hacer más. Y tengo que empezar a multiplicar lo poco que tengo y que empiece a funcionar diferente. Y yo creo que socialmente fue la vez que yo lo entendí. Y creo que no le desearía a nadie que llegara a ese punto de estar subiendo en un camión con la persona que te gusta y que te dé 10 pesos y que te diga que cantaste bien. O sea, yo hubiera preferido que no me diera dinero. Hubiera preferido que me dijera, qué feo cantaste, o sea, o que no me dijera nada. Hubiera preferido eso 1000 veces a que me dijera cantaste bien, porque yo sentía, quizás malamente, que me estaba humillando. O sea, yo sabía que podía hacer más. Okay. Eso te iba a preguntar, o sea, pues hay 3 formas de decir cantaste bien, ¿no? O sea, el cantaste bien de, cantaste bien, o sea, cantaste bien. Ajá. O así como de, pues cantaste bien. O sea, como de, pues no, pero Fue ese. O, no, ese es el de, pues por paro. Ajá. Pero está el de por humillación. El de así, pues, así como de, cantaste bien. Yo creo que fue como una mezcla de las últimas dos. Pero yo internamente lo sentí como ahí te va, o sea. Y nunca le dijiste nada, o sea, ya no, nada. Yo creo que, sí me acuerdo cómo se llama, pero le perdí el contacto. Totalmente, no sé si creo que me tiene en Facebook, una cosa así, pero no sé si lo ve también, como tú dices, quién sabe, estamos contando cosas que no. Etiquétala. Pero totalmente, creo que no tienes que llegar a ese punto, como empezamos a hablar, ¿no? Cuando empezó este episodio, aprende de lo que los otros ya vivieron. O sea, no tienes que llegar a sentirte así de mal, no tienes que llegar a tener 40% de grasa corporal para entender algo. O sea, no tiene que pasar así. A lo mejor estás empezando a tener los malos hábitos de desvelarte, de comer mal y de dormir poco. Porque yo conozco una persona muy cercana que está empezando con esos hábitos porque está llegando a la vida adulta. Que normalmente cuando eres adolescente pues haces ejercicio, vives con tus papás, no tienes necesidad y tienes tiempo de hacer ejercicio y vas y juegas fútbol y haces lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando llegas a la vida adulta, la responsabilidad de los compromisos, pues ya no es opción. Entonces ya dejas de hacer ejercicio, dejas de perder el tiempo y no sé si te has fijado y muchísima gente, yo creo que todos lo vemos,
muchísima gente de la transición de la prepa a la universidad a cuando se empiezan a casar, juntar, trabajar, engordan. Sí. Muchos, la mayoría, muchos. ¿Por qué? Pues porque es por eso mismo. O sea, porque te desvelas más, tienes más estrés, que el estrés es así un ingrediente súper importante. Los compromisos, te empiezas a dejar a descuidar. Bueno, hablando socialmente, ya Ahí estás en empieza modo la comparación. supervivencia. Empieza la comparación también. Ahí es cuando empiezas a decir, es que él ya lo logró. Es que él ya lo hizo. Y ahí es donde empieza también. Y la supervivencia de la que tú también dices. O sea, ahí empieza. Ahí empieza. O sea, la vida adulta está cruel, güey. Realmente es cruel la vida adulta. O sea, todos la hemos vivido, yo la he vivido como un proceso cruel, difícil, pesado. Las cosas han mejorado y hoy en día, pues, digo, hay días muy pesados, pero, o sea, yo me pongo a pensar en el proceso que ya viví, porque sí lo viví, y conforme el tiempo lo vamos a ir platicando y vamos a ir desmenuzando Los temas. todo, o sea, todo o sea, yo quiero ser sumamente transparente para que realmente se pueda entender de por qué hoy en día puedo hablar de lo que estoy hablando. Así. Pero bueno, vamos el punto ya para concluir, porque creo que hoy sí para empezar así vamos Sí, nos bien. alargamos un poquito. Pues para concluir es el podcast. Me gustaría que le vayamos dando episodio con episodio continuidad a las cosas. O sea, por ejemplo, hoy hablamos de muchas cosas, de un poquito de nosotros, del porqué, de muchas cosas que hemos aprendido, y que podcast a podcast haya esta continuidad, para que la gente pueda escuchar el podcast que sigue y diga, mira, se va a seguir hablando de muchas cosas de este tema, y que no se pierda el hilo como en un chingo de podcast, que cada podcast trata de totalmente cosas muy, muy diferentes. Sí. Me gustaría que fuéramos disruptivos en ese aspecto, ¿no? Que se le dé... hoy hablamos de estos temas personales y el siguiente va a ser de más temas personales y más cosas y le vamos a ir agregando temas y que siempre sea continuo para que pues para que la gente pueda escuchar los podcasts y tenga un hilo, vamos. Sí. Entonces ese sería el punto y pues algo que quieras agregar. Pues no sé, o sea, yo creo que para ser el primero nos alargamos más de lo que había. Tú tenías unos compromisos también. Tengo. Tienes unos compromisos. Pero pues es de lo que hablamos, ¿no? De esta congruencia. Yo creo que se resume así como haciendo un memory rápido de lo que hablamos. Básicamente, en los seres humanos tenemos tres etapas: biopsicosocial. Ya hay cada partecita ahí que pudimos desglosar más o menos con experiencias propias. No estamos tratando de decir cuál es el hilo negro de la vida, es algo que nos pasó y así es como se va a tratar el podcast. Acaba de decir algo interesante también. O sea, la idea de aquí es de hablarlo desde la experiencia para que sea más fácil transmitirlo. Yo veo muchos podcasts y a veces son muy técnicos, muy científicos. Y a veces el mensaje es el mismo y hay dos formas de decirte las cosas, súper técnico y hay una forma muy digerible y creo que lo interesante es hacerlo digerible para que todos realmente lo puedan entender y pues que se pueda transmitir el mensaje como es, ¿no? O sea, eso sería esa es nuestra idea y eso es lo que van a estar escuchando y digo, espero que hasta el día de hoy les esté gustando lo que estamos transmitiendo y platicando y de valor. También la idea no es transmitir el valor, y eso creo que también ahí coincidimos, no es transmitir el valor desde pura teoría, Sí, sino yo creo que la forma más fácil de aprender algo es teoría y práctica. Sí. O sea, entender un concepto, qué significa el concepto y algo que has vivido con ese concepto, ¿no? Para decir, no manches, ahora ya entiendo y me es más fácil entender el concepto. Así me gustaría, o sea, ese es el formato en el que vamos a estar haciendo el contenido. Pues yo creo que ya como para despedirlo, o sea, concordamos totalmente en eso, es algo que ya teníamos también premeditado, ya habíamos hablado y inclusive nos dimos algunos ejemplos en algún momento de, es que se queda en la pura teoría y nomás dicen teoría. Pero yo creo que como para finalizarlo, también proponer que nos dejen aquí algunos temas que les gustaría, si ponen algunas preguntas, algo en los comentarios y vamos dándole también los siguientes episodios para ver qué es lo que... Porque también se trata, yo creo, de ahora sí tener una voz, o sea, que no sean nada más los dos que están hablando, sino lo que decíamos, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos pasó y el motivo de tener esto
es porque queríamos tener una voz. Entonces también en algún momento echen su voz y vamos a ponerle atención a su voz para ver qué podemos responder, escuchar también su retroalimentación, qué les pareció el primer episodio, si les gustó, si no les gustó, qué se puede mejorar, porque estamos abiertos a cualquier respuesta. Todo esto está hecho por tutoriales que se vio Mauricio, está lleno 100% de eso. Espero que les esté gustando del setup. Bueno, sí, pues, yo digo que se ve bien. Sí, a mí también me gustó. Y de cosas que yo, de los videos que también ya grababa, entre los dos empezamos a hacer ahí, ahora sí que malabares. Y este fue el resultado. A mí me gustó mucho. Disfruté mucho el primer episodio y creo que se vienen cosas muy buenas. Sí, no, y de acá decía algo súper importante. Que si tienen algún tema en el que estén trabados, el que no comprendan, el que ya no, oye, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo esto? O quiero lograr esto, pero no puedo. O siempre me pregunto lo mismo, o me tropiezo con la misma piedra, etcétera. Escríbanos, coméntenlo y créanme que la idea de hacer este podcast es justamente poderles servir. Servir de algo a las personas. Ese es mi objetivo genuino, poder servirles de algo a personas desde lo que sepa. Si algo de plano no sé cómo responder eso, créanme, no voy a decir una estupidez, me voy a quedar callado con toda sinceridad. No sé cómo resolverte ese problema, pero cosas que sepa, puntuales, con todo gusto. Y pues aquí alguien que le apasiona el tema de desarrollo humano, desarrollo personal. Y pues aquí un psicólogo que pues a eso se dedica, a su profesión. Entonces creo que hay dos perspectivas de las cuales podemos ayudarles. Pues sin más que agregar, les dejamos las redes sociales aquí abajito. Todavía no hay nombre. No hay ni nombre. Este primer capítulo no sabemos el nombre. Así somos los dos. Fue como que, güey, el nombre no importa. Nos importa más el mensaje. A ver, sí. Pues también estamos abiertos a escuchar nombres. Sí. Probablemente cuando salga el video a lo mejor ya va a haber un nombre. ¿O sí? Sí. Pero de todos modos, pues cualquier cosa, dejen aquí abajo en los comentarios. Síganos en las redes sociales. Están ahí abajo también. Ya se las dejamos. Los instas y todo. Y pues, vámonos. Listo. Bye. Hasta luego.